Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar de la segunda acepción de la palabra misericordia en hebreo. Si os acordáis, ayer dijimos que el término misericordia tiene tres acepciones. Una es Hanan, otra es Gesed y otra Rahamim. Hoy nos vamos a centrar en la segunda, en Gesed. Y lo primero que hacemos es tomar conciencia de que estamos habitadas por el mismo Dios, por el mismo Espíritu que nos predispone para acoger el mensaje que nos puede transmitir a través de estas reflexiones. Santa Teresa decía: hijas, que no estáis huecas. Y Jesús mismo en el Evangelio dice: el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y un texto muy sugerente también del Antiguo Testamento, cuando Jacob está en Betel, dice: verdaderamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Todo nos ayuda o nos invita a tomar conciencia de vivir en la presencia de Dios y en tener a Jesús como el clima habitual en nuestra vida ordinaria. Una vez que estamos en la presencia de Dios, vamos a profundizar en el término Gesed, que indica la totalidad de deberes que incumbe a aquellas personas que están unidos por vínculos de sangre, de parentela, de amistad o de una vida comunitaria. El término Gesed abarca, por tanto, la asistencia, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, el amor que se debe los miembros de una misma fraternidad. El Gesed no es solo sentimiento, sino es acción, bondad activa y comportamiento eficaz. Es decir, el conjunto de relaciones que se podrían tratar en una amistad, de confianza mutua, de respeto, de transparencia, de lealtad, etc. De disponibilidad incondicional, de espíritu de servicio, de amor entrañable y de total gratuidad. Entonces, el vivir esta dimensión nos va a servir para luego nuestras relaciones, tanto en la vida comunitaria como en las relaciones que vayamos a tener con las personas que tenemos en nuestros apostolados, nuestros acogidos o con cualquier persona con las que nos relacionemos. Si Gesed son esta serie de deberes, no quiere decir la palabra deber como algo impuesto o como una obligación jurídica, sino más bien el matiz es hacerse cargo de la persona a la que amo. Hacerse cargo de la otra persona que Dios ha puesto en mi camino con alguna finalidad. El Gesed es amor en acción. Y para profundizar en este término de la misericordia, creo que el mejor texto que podemos encontrar en el Evangelio es la parábola del buen samaritano. Y vamos a ver cómo a lo largo del relato aparecen muchísimos verbos que indican acción. Por eso hemos dicho que el Gesed es amor en acción. Y voy a leerlo el texto porque es breve y nos viene bien refrescar un poco el contenido del mismo. Dice: pero él, un maestro de la ley, quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa
le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídeme, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Observamos la cantidad de verbos que aparecen en el relato que acabamos de proclamar. Todo indica ese amor en acción, porque el amor que no se pone en práctica no es auténtico amor. La primera actitud, analizando este texto, que podemos extraer es la palabra ver. Estamos llamadas como mujeres consagradas, como madres de los desamparados, al interior, pero también a estar atentas a lo que ocurre a nuestro alrededor, a estar atentas y despiertas. Deberíamos ser expertos en atención. Lo que ocurre que hoy, con la absorción de tanto trabajo, el hecho de que a lo mejor seamos menos, pero el trabajo no es que permanezca igual, es que se acrecienta, el continuo reclamo de las situaciones, de las administraciones, del apostolado, etcétera, pues nos hace que vivamos un poco como centrifugadas. Y si entendemos la palabra centrifugar en su acepción más auténtica, dice aplicar una fuerza de modo que la aleja del eje en torno del cual debe girar. Qué duda cabe que nuestro apostolado, vivido con esta manera de que nos está situando hoy la sociedad, de tanto estrés, de tantas actividades, a veces pues nos descentra del eje sobre el cual debe girar toda nuestra misión, que en definitiva es lo que tenemos que saber guardar, nuestra misión. El padre Boada tenía una frase, que en paz descanse, una frase muy bonita que dice: escucha como solo un hombre acostumbrado al silencio sabe hacer. Quiere decir que para que tengamos esa finura y esa atención a lo exterior, debemos previamente haber trabajado mucho nuestra parte interior, el haber contemplado muchas veces esa palabra de Dios. También dice María Dolores Alexandre, con su peculiar manera de escribir, que desde luego es de una gran belleza, dice textualmente: si perdemos el hábito de la atención y se nos atrofian los caminos del deseo, leeremos la palabra de Dios, pero no nos sorprenderá. Creceremos en ilustración, pero no en sabiduría. Nos consultarán como a peritos, pero en las respuestas faltará esa vibración del espíritu que debe impregnar cuantas palabras dediquemos. Y también trabajaremos incansablemente por el reino de Dios, pero quizás se nos vaya perdiendo esa sensibilidad hacia lo humano y la deshumanización que sufre el hermano. Qué importante es, pues, el ver, el estar atentos, el mirar hacia afuera y el detectar todas esas búsquedas anónimas de gente insatisfecha con la que nos codeamos cada día, porque todos
nos relacionamos en nuestros ámbitos apostólicos con personas que por educación saben estar y mantenerse, pero qué duda cabe que cada una tiene sus propias historias y sus propias circunstancias de sufrimiento. Por eso es importante esa sensibilidad hacia la persona que tenemos al lado, que sabemos lo que estará pasando y que quizás una palabra amable de nuestra parte, un detalle de delicadeza, pues sea la mejor manera de atender esa necesidad que a veces ni siquiera nos lo manifiestan. ¿Cuántas personas hoy también están carentes de esperanza? Ayer decíamos que la esperanza es esa virtud que nos ayuda a vivir los acontecimientos sabiéndonos seguros en las manos de un Dios que nos ama. Y hay muchas personas que viven los acontecimientos de sufrimiento sin esa esperanza, sin esa confianza de saberse en manos de Dios, que quizás si nosotros lo vivimos así, podemos iluminarle el camino para que también se encuentren con ese Dios amor. El ver también significa intuir. Intuir no solamente las personas con las que nos relacionamos, sino también con las propias hermanas de la comunidad. Intuir qué necesidades tienen los hermanos y sobre todo intuirlo a través de conductas que aparentemente o en un principio nos pueda resultar chocantes o impropias o dolorosas para nosotros, pero que esa manera de reaccionar no es nada más que una forma de decirnos socorro, porque ni siquiera estas personas lo saben manifestar explícitamente, sino que a través de estas reacciones que tienen, que nosotros catalogaríamos como impropias o como falta de madurez o como infantilismo, pues no son más que reclamos de alguna herida que está ahí debajo de todas estas circunstancias y que nos está pidiendo una atención especial hacia esa persona. Lo que ocurre a veces es que nos sentimos ofendidos y ante esas respuestas desabridas o esas salidas de tono, y ya lo hemos estropeado todo, porque lo importante es tomar distancia y no sentirnos ofendidos por algo que quizás no va contra nosotros, sino es la propia insatisfacción de esta persona que lo manifiesta así. Cuando Jesús le dice al maestro de la ley, haz esto y vivirás, lo que se busca con esta parábola no es que le defina qué es el prójimo, sino hasta dónde debe de llegar el límite de mi entrega a los demás. Y Jesús con esta parábola nos responde que ese amor no tiene fronteras, ni tiene que ser medido, ni pesado, ni condicionado por ninguna circunstancia de la otra persona. Amar a fondo perdido. Los límites de nuestro cariño hacia los demás no debe de estar determinado por cómo se comporten ellos, sino actuar con tal libertad que aprendamos de Dios a amar a todo tipo de personas independientemente de cómo seamos tratadas por ellas. Nuestra madre fundadora es un modelo de cómo también actuó al estilo del buen samaritano. Ella dice, detectó las necesidades de su pueblo, de su entorno, y puso manos a la obra. Ella vivió, desde luego, la doctrina social de la Iglesia, que en cierta medida nos está indicando esto. Ante las necesidades que se otean en el horizonte, la Iglesia, ¿de qué manera responde a ellas? Pues Madre Petra, en sus crónicas, dice esta frase:
servir a Dios en la persona de los pobres. Y también tiene otro texto muy bonito que dice: conveníamos proponer a mi familia si estaría conforme en dejarme en el mismo pueblo, establecer un asilo para recoger a los ancianos más necesitados que hubiese, y nosotras cuidarlos y mantenerlos por medio de limosnas postuladas por nosotras mismas. Como el amor de Madre Petra es un amor en acción plenamente. El samaritano no dio un rodeo como los profesionales de la religión que pasan antes de él, sino que se acercó, se detuvo y puso manos a la obra. Es curioso ver cómo en el Evangelio, cuando Jesús hace un milagro, se subraya mucho la palabra acercarse. En ocasiones la gente necesitada es la que se acerca a Jesús, por ejemplo la cananea, dice San Mateo, una mujer cananea se le acercó. También son los leprosos quienes se le acercan a Jesús, pero en otros momentos es Jesús quien se acerca a la persona necesitada. Por ejemplo, enseguida se acercó y tocó la camilla del hijo de la viuda de Naín. Y en otra ocasión Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la curó. Qué bonito y qué importante es la cercanía, el escuchar, el ver, el intuir y esa cercanía. Otra nota que podríamos destacar de este relato es la experiencia de misericordia. El Evangelio nos dice que el samaritano tuvo compasión. Ese verbo se traduce de uno griego que indica la conmoción interna de las entrañas. Es decir, el samaritano interiorizó e hizo suyo el sufrimiento de esta persona que le acababan de apalear. Hizo ese sentimiento propio, lo interiorizó. El levita y el sacerdote pues no actuaron porque le dieron primacía a la legalidad en la pureza. Sin embargo, el samaritano antepuso la necesidad del otro a sus propios planes. Cuando hablemos del Rajamín, que es las entrañas de misericordia, profundizaremos más en este término. Otra nota característica que se deduce del texto es la acción eficaz. Hoy en el amor se sobrevalora mucho los sentimientos y las emociones, y sobre esa base se fundamentan cualquier tipo de relación, de manera que cuando esos sentimientos no son tan potentes como la gente quiere, pues lo que deciden son las rupturas, y lo hemos podido constatar ahora con la situación del COVID, cómo ha habido tantas parejas que se han separado, porque el fundamento de esa relación estaba en las emociones. Cuando nosotros hemos optado, porque le hemos dicho que sí, al seguimiento de Jesucristo, al amar al estilo con que Él ama a las personas, ya sabemos que el fundamento debe de estar en Él y no en los sentimientos que tengamos. Por eso, cuando nos preguntamos por ese amor eficaz, es bueno que discernamos bien qué busco yo al actuar con esta persona. Si busco el bien de ella y de qué mejor manera la puedo ayudar. Porque aquí entraría de lleno lo que es la justicia, que no es tratar a todo el mundo de la misma manera, sino dar respuesta a cada uno de acuerdo a sus propias necesidades y mirando aquello que le va a hacer bien. Y aquí me acuerdo de dos personas que dijeron unas frases que viene a colación con esto que estoy diciendo. Una es Madre Blandina, cuando ya hace muchos años nos explicaba en el noviciado que la madre de desamparados debe de ser como el sacerdote,
que al dar la comunión deja la forma en la boca del comulgante, pero no le mete los dedos porque la puede ahogar. Y en el mismo sentido, la Madre Rosario también en un capítulo, Rosario Sánchez, dijo algo que yo no había caído en la cuenta y me gustó, y es hablando de la acogida que se tiene con los ancianos cuando vienen a las casas nuestras. A cada uno hay que darle un poco, como acabo de decir, de acuerdo a su propia necesidad. Y contaba ella cómo algunos ancianos se adaptaban rápidamente a las costumbres de la casa, otros necesitaban un poco más de tiempo para esa adaptación y otros rechazaban ese cariño o esa atención que se les ofrecía. Y ella dijo explícitamente: no se puede imponer a nadie nuestro cariño. Y es verdad que vamos de tumbo en tumbo, porque o a veces podemos pecar de ser excesivamente indiferente hacia alguien que nos pueda estar necesitando, pero a veces también, llevadas de ese afán de ayudar al prójimo, podemos asfixiar e incluso agobiar a la gente imponiendo nuestro cariño. Luego, qué importante es discernir todas las situaciones que vivimos y pensar qué tipo de ayuda precisa esta persona en este momento en concreto. El amor del samaritano no conoció límites. De hecho, se olvidó por completo de sí mismo, de sus propios planes, de sus circunstancias, y se desvivió por el sufrimiento ajeno. Se juega incluso la propia existencia. Nosotros normalmente no nos encontraremos en esas tesituras de estos extremos, pero sí a lo mejor el morir a nosotros mismos en estas pequeñas incomodidades que desvían los planes que podamos tener en un momento determinado para atender a otras personas. El buen samaritano se expuso a echar a perder sus planes, su tranquilidad, su tiempo, su aceite, su vino y sus denarios. Pero qué importante es tener en la mente el estilo de amar de Jesús. No midas, no calcules, deja que el amor te desapropie. María Dolores Alexandre también indica, haciendo un comentario de este Evangelio, una palabra que dice: cuidó de él, cuida de él. Lo repitió, está repetida en 2 ocasiones. Esta dimensión del cuidado también nos puede ayudar a nosotros como comunidades religiosas a bañar nuestras relaciones con la calidad humana que es necesaria, porque todos estamos necesitados de cariño y todos necesitamos ese clima de calidez, de acogida que genera confianza, y que tendremos que reinventar los gestos de ternura. No hay recetas para nadie, sino cada cual tendrá que pensar en cómo se corresponsabiliza de fomentar ese clima fraterno que todos necesitamos para el crecimiento humano y para el crecimiento espiritual. El cardenal Maradiaga, en el año 2019 se celebró el 75 aniversario de la revista de vida religiosa. Él tuvo una de las ponencias, ya sabéis que es un cardenal hondureño, arzobispo de Tegucigalpa. En síntesis, la ponencia que explicó iba en torno a la necesidad de revitalizar la fraternidad y las comunidades. Y él dijo que sin darnos cuenta estábamos autosecularizándonos, pero no solamente en las cosas del trabajo, en el apostolado, sino incluso en el modo de relacionarnos con las hermanas.
Si perdemos lo esencial de la vida fraterna, lo hemos perdido todo, porque es cierto que nadie nos hemos elegido, ninguno se ha elegido a las hermanas con las que tiene que convivir, pero tenemos que actualizar en la mente que estamos las que Dios quiere que seamos. Y con estas hermanas que Dios ha dispuesto para nosotros, con esa visión sobrenatural, es con las que tenemos que fomentar ese amor fraterno que es el que nos está pidiendo Jesús. Por eso qué importante es la conversión continua. Si cada día tenemos que convertirnos, pues en el tema de la vida fraterna mucho más. Y la conversión también abarca no solamente una conversión a la vida espiritual, sino nos ayuda el aspecto humano de la conversión, es decir, el cerebro y el pensamiento se entrenan. Si mi pensamiento constantemente está en detectar los fallos ajenos, me voy acostumbrando a ver lo negativo en los demás y se me hace más cuesta arriba el querer a las hermanas o el querer a las personas. Por eso uno también tiene que estar sobre sí mismo para que el pensamiento esté sobre lo positivo, que hay mucho y muy bueno. Y cuando uno da vueltas en su propio pensamiento a lo positivo de los demás, eso va generando sentimientos positivos hacia esas personas y nos facilita el que actuemos con estas personas con mayor agrado. El cardenal Maradiaga también comentó la necesidad de relaciones virtuosas más que virtuales, porque es cierto que hoy los medios de comunicación social es algo que es una herramienta muy poderosa, que están ahí, que nos pueden ayudar, pero que no sustituye los vínculos personales y las relaciones personales que todos necesitamos, como es una acogida, un conocimiento, un respeto hacia el otro, un reconocimiento de lo positivo que hace, etc. Luego, todas somos corresponsables de crear ese clima de cariño fraterno. La verdadera fraternidad se construye sobre esa calidad humana. El mayor impedimento para ser cauce de la misericordia de Dios con las hermanas y con los demás somos nosotros mismos. Las susceptibilidades, el sentirme ofendida. Hace poco me confesé con un sacerdote y él decía que los religiosos estamos excesivamente enfocados sobre nosotros mismos y que hay mucha diferencia de cuando vienen personas, madres de familia o padres de familia, que el foco suyo de atención está más puesto en los demás. A mí eso también me hizo pensar, porque dando vueltas sobre el propio perfeccionamiento a veces se nos olvida darnos más cuenta de lo que nos rodea y de que esa calidad fraterna que tendría que poner quizás el foco más en los demás que en nosotros mismos. Émile Touroux, que es el secretario general de la Unión de Superiores, nos dice y nos comenta actualmente a raíz de la situación del COVID que la mejor aportación que podemos hacer para ayudar a la aurora de una nueva era es que cada uno de nosotros sea lo que está llamado a ser, con alegría y con profundo compromiso. Es verdad que ante las necesidades que estamos viendo actualmente, no sé si a vosotros pasa, pero provoca un poco de desazón de qué podemos hacer más por los demás ante estas situaciones, ¿no? Y un poco Émile Touroux nos resitúa en lo que estamos llamados a ser, que tendremos que replantearnos estas presencias, el cómo estamos, dónde estamos,
y sobre todo, como él dice, con el testimonio de la alegría y del compromiso. Y ya para finalizar, también José Cristo Rey García Paredes, el claretiano, nos actualiza que debemos de evitar las comunidades sin atractivo, a veces arrojadas a convivencias de imposibles, y que es necesario soñar la misión. Cuando conectamos con el Espíritu, todo queda transformado, y pienso que esa es la raíz de nuestra misericordia eficaz. Somos colaboradoras del Espíritu y a Él debemos de acudir siempre para que nos ilumine en cada momento cómo y de qué manera debemos actuar. Así que terminamos con esta exposición y esta reflexión sobre esta palabra Gesed de la misericordia.